Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué horario nos encontramos las presentes, los asistentes. El día de hoy vamos a tener una conversación con el doctor Miguel Ángel Pérez González. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Tuvo el grado de maestro en psicología con residencia en psicología de las adicciones por la UNAM y también ha realizado estudios de doctorado en psicología y salud por la UNAM. Tiene más de 10 años de experiencia clínica como terapeuta cognitivo-conductual, especializado en prevención y atención a personas con consumo de sustancias y en la promoción de la salud. Actualmente es profesional de la salud y supervisor de indicadores en el programa de atención a la violencia para la reducción del riesgo asociado al uso del alcohol, tabaco y cannabis y a la salud mental en personas mexicanas que viven en Estados Unidos, que está a cargo de la doctora Silvia Morales Chaine. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la presentación y si no hay mayor preámbulo, pues podemos comenzar con esta charla. Sí, si quieres compartirnos tu presentación, estamos listas para escucharte y muy atentas a tu participación. Ya está en pantalla, ¿verdad? No, ¿No? no. Estaba hace un momentito, pero A ver, voy a volverla a compartir. listo. ¿Me indican, por favor? Sí, ya está en pantalla. Perfecto, entonces vamos a Ujú. comenzar con la charla del día de hoy, que es el título, el que pueden ver en pantalla, Vivir con diabetes, estrategias para el autocuidado diario. El objetivo de esta charla, de esta comunicación que estamos teniendo, tiene que ver con un día muy importante que veremos a continuación. Sensibilizar e informar a la población nacional sobre la importancia de adoptar conductas de autocuidado en el manejo de la diabetes, en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Para ello, lo que vamos a hacer es abordar algunos temas de manera general que son sustanciales en el autocuidado, en el automanejo de la diabetes. Vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Diabetes brevemente. Vamos a hablar también de qué es la diabetes, sus factores de riesgo involucrados, cómo impacta el bienestar y sobre todo este gran tema del autocuidado, que recordemos que es una de la primera estrategia con la que debemos de contar, que involucra una serie de habilidades, de información, para que podamos manejar ciertas problemáticas que se pueden presentar a lo largo de la vida. Tiene que ver con alimentación, con el sueño, por supuesto, y en específico, sobre el tema de la diabetes, tiene que ver con el cuidado de los pies, con la actividad física. Ujú. Entonces, vamos a comenzar con este gran tema de la diabetes. Y lo enmarcamos dentro de la fecha que va a ser dentro de 2 días, el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Y en el caso de la Organización Mundial de la Salud, el objetivo tiene que ver con señalar que la diabetes, siendo una enfermedad crónica de gran relevancia en el mundo y para los seres humanos, puede afectar a todas las edades, desde la infancia y hasta la vejez. Por lo tanto, el lema de este año tiene que ver con la diabetes en las diferentes etapas de la vida. Reconocer que toda persona que padece diabetes es necesario que tenga acceso a una atención integral, a entornos de apoyo, ese apoyo social que tiene que ver, sí, claro, con profesionales de la salud, pero también con personas significativas que le acompañan. Y por supuesto tiene que ver con las autoridades sanitarias, con los gobiernos de los países, con las políticas que promueven la salud, el trato digno y el autocuidado, como señalábamos. Entonces, ese enfoque integral es lo que se destaca en la campaña de este año, tanto para prevenir, para controlar y para generar y recuperar ese bienestar, incluso cuando se padece diabetes. Entonces, desde la infancia hasta la vejez, como podemos ver de manera ilustrativa en esta diapositiva, es importante tener en cuenta eso, por lo que los esfuerzos deben de estar dirigidos desde temprana edad para prevenirla y posteriormente cuando ya se tiene un diagnóstico para manejarla. Entonces, es una oportunidad de crear conciencia y esto lo quiero dejar claro, que es para las personas que tal vez nos están viendo, sintonizando y que padecen diabetes o que tienen algún familiar, conocido, amigo o persona significativa con diabetes, pero también para profesionales de la salud,
para personas que tratan a personas que padecen diabetes. Ajá. Veremos por qué eso es bien importante, porque les quiero adelantar que es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto, el monitoreo, la recuperación, el tratamiento, tanto del profesional que atiende como de la persona que sabe que tiene ese padecimiento y que llega a solicitar apoyo, que quiere atención médica de un nutricionista, nutriólogo, de un psicólogo, de un psiquiatra. Es un trabajo conjunto, es algo de los mensajes que me gustaría que ustedes se queden tras esta charla, pero lo ahondaremos más adelante. Existen otras organizaciones que conmemoran justo este día. World Diabetes Day es uno de ellos. Y también tiene ese propósito, tal vez una campaña distinta al de la Organización Mundial de la Salud, pero que también es muy relevante. Dice aquí que la campaña se centra de este año en el entorno laboral, por ejemplo, para esta organización, con el acceso apropiado a cuidados de la diabetes y el apoyo para su bienestar. Todas las personas que tienen diabetes tienen la oportunidad de tener un bienestar, de vivir mejor. Entonces, decíamos, es una fecha perfecta para generar esa conciencia, para que todas las personas, y subrayo aquí, incluso profesionales de la salud, ajá, e incluso los gobiernos, tomen en cuenta este día por la afectación que tiene la diabetes en la población, para generar esas estrategias políticas y manera de compartir y atender a la población que tiene diabetes. Veremos que hay datos alarmantes acerca de esta enfermedad que nos hablan de una necesidad muy importante de atenderlo de manera integral, como señala la Organización Mundial de la Salud. La diabetes sabemos que es una causa importante de otras enfermedades o de otros padecimientos. En primer lugar, sabemos que se caracteriza por el azúcar o glucosa alta en la sangre. Esa sería la diabetes tipo 2, que es la más prevalente, la que más se presenta en la población. Una proporción que tal vez algunos estudios señalan tiene que ver con un 90-10%. 90% es diabetes tipo 2, mientras que la diabetes tipo 1 es menos común. Ocurre cuando el páncreas produce poca o ninguna cantidad de insulina por sí solo. Y para esto tienen que ver factores genéticos principalmente. Del otro lado, de la que abordaremos de manera más profunda, la diabetes tipo 2, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no la produce en cantidad suficiente. Ajá, recordemos que esa glucosa o azúcar que proviene de todos los alimentos que consumimos, tiene que ser aprovechada por nuestro organismo, tiene que ser pasada a transformarse en energía para que podamos enfrentar las situaciones estresantes de la vida cotidiana, para que podamos hacer frente a eso que nos está demandando el ambiente. Si yo tengo una situación demandante, tengo que tener los recursos para enfrentarla y en primer lugar tiene que ver con tener suficiente energía. Entonces, cuando no se produce ese proceso porque la insulina no se está aprovechando o no está de manera suficiente en nuestro cuerpo, no se está logrando eso, que las células capten esa glucosa y bueno, pase a ser aprovechada como energía. Eso lo quiero dejar claro. Y decía, se relaciona también con otros padecimientos que la diabetes puede empeorar si no se trata, si no se maneja, lo sabemos, y puede tener que ver con ceguera, con insuficiencia renal, con ataques cardíacos, con accidentes cardiovasculares, o incluso sabemos que la amputación de miembros inferiores. Ajá. Así como con otras enfermedades como puede ser la tuberculosis, que la tuberculosis tiene una alta tasa de mortalidad. Muchas personas llegan a morir por esa razón. Es una enfermedad que está controlada, pero vemos cómo se relaciona, por ejemplo, la diabetes con eso. Entonces, sí, las cifras son alarmantes y, y perdón, evolucionado de manera creciente. En el 2019, por ejemplo, aquí tenemos datos de la OPS, de la OMS, que nos decía que en el 2019, hace 6 años prácticamente, teníamos 420 millones de personas adultas con diabetes. Ajá. Y en la región de las Américas, más recientemente vemos que hay 112 millones de personas tan solo en la región de las Américas. Ajá. Entonces es bien importante tomar en cuenta eso, que hay muchas personas adultas, pero también de otras edades, como decíamos, es un espectro grande, puede presentarse en muchísimas
personas independientemente de su edad. Ajá. Sabemos también que la diabetes tipo 1 que decíamos tiene que ver más con cuestiones genéticas. Esa no se puede prevenir. Sin embargo, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir. La pregunta aquí sería, ¿qué estamos haciendo de manera conjunta, profesionales, autoridades sanitarias, gobiernos y las propias personas que padecen diabetes para enfrentar esta problemática? Porque resulta que 2 años después hay otros datos que se publican en Lancet que nos dicen que eso incrementó, esos 400 y fracción de millones que había, ahora se incrementaron a 529 millones. Y un año después, en otro estudio, nos dicen que son 828 millones de personas con diabetes. Y fíjense, quiero que noten que una de las grandes dificultades ni siquiera tiene que ver necesariamente o en exclusiva con la persona que padece diabetes, sino que alrededor del 58% de las personas no reciben tratamiento. No hay esa gran oferta y accesibilidad en muchos casos para que las personas que tienen este padecimiento o cualquier otro reciban la atención oportuna, eficaz e inmediata que requerirían para prevenir o bien para ya manejar y controlar esta enfermedad. Entonces, sabemos que sí se puede tratar eficazmente. Ya el conocimiento y las técnicas médicas, fármacos y estrategias conductuales son eficaces para eso. Y las complicaciones de la diabetes no tendrían que ocurrir porque ya contamos con todas estas herramientas para hacerlo. Entonces es importante, sí, por supuesto, que las personas que padecen diabetes, si usted padece diabetes, que tenga pruebas periódicas de detección de complicaciones, que de manera regular esté teniendo esa revisión, esas pruebas periódicas a las que hice referencia, justo para ayudar si se trata de detectarlo de manera temprana, o bien si ya incluye pues la complicación de este padecimiento. Pero entonces casi o más del 50% de las personas que padecen diabetes no se tratan, no están recibiendo ningún tipo de atención. Sabemos que entre los factores de riesgo, esas condiciones que hacen más probable que se presente la diabetes son diversas y que muchas de ustedes probablemente las conozcan porque su médico se las ha comentado. Sabemos que tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad y la inactividad física, con esto que llamamos una vida sedentaria también. Ajá. Y que bueno, pues lleva a no estar activo físicamente. Entonces, así es importante sobre todo porque sabemos que en esta región, en esta parte del mundo donde estamos ubicados, se presenta mucha obesidad, se presenta mucho sobrepeso, se presentan hábitos alimenticios que nos llevan a eso, al sobrepeso, a la obesidad, a la inactividad física. Puede ser también el trabajo, por supuesto. Imagínese usted que tal vez ha trabajado durante décadas y que su trabajo le demanda pues que esté tal vez sentado, sentada, que no realice mucha actividad física o prácticamente ninguna. Ujú. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Otros padecimientos como la hipertensión arterial, la presión alta pueden acompañar a la diabetes tipo 2. Ujú. Recordemos, la diabetes tipo 2, esa sí se puede tratar y prevenir. Ajá, se puede prevenir. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir. El consumo de tabaco también es otro factor de riesgo. Pregúntese si a su alrededor, ya sea que usted, por ejemplo, no fume, tal vez está fumando de manera pasiva, porque tal vez mi hijo, mi pareja, fuman. Y entonces estoy fumando de manera pasiva, eso también tiene que ver. Comencemos a cuestionarnos esta idea de qué factores de riesgo sí están presentes en mí. Incluso si no tengo diabetes, pero que podría estar en riesgo de padecerla. Ajá. Entonces, decíamos que sí hay barreras. Barreras en primer lugar de dónde nos estamos desarrollando. Acuérdense que el lugar donde usted está residiendo y donde se desarrolla tiene que ver mucho con los factores de riesgo o bien factores que le protegen para no presentar enfermedades. A lo mejor yo estoy en un ambiente, en un contexto que me pone todas las condiciones de riesgo posibles para que yo padezca alguna enfermedad. Puede ser así en algunos casos. Ujú. Entonces, entonces es bien importante tener en cuenta estos factores porque la diabetes sabemos que sí tiene un impacto muy importante en ese bienestar que las personas experimentan. Las personas
simplemente por el hecho de tener diabetes ya se enfrentan a retos diarios y usted seguramente lo sabe si padece diabetes, claro, desde el propio automanejo, el automonitoreo que usted realiza, ajá, con un medidor, por ejemplo, de glucosa, que lo tiene que hacer muchas veces al día, por ejemplo, eso ya es un reto en sí mismo. Entonces, es bien importante favorecer las condiciones para que la población que padece diabetes cuente con la información, con estrategias que le favorezcan a ser más llevadero, a incrementar sus recursos personales. Por eso me refiero a habilidades, a estrategias que la persona tiene, que ya domina para hacer frente a la enfermedad. Pero entonces vemos datos como que 7 de cada 10 personas están con diabetes, perdón, están en edad de trabajar. Económicamente están en una edad productiva. Ajá. Pero resulta que hay un padecimiento que tal vez les está impidiendo funcionar de la manera más adecuada, tener el mayor rendimiento posible en sus trabajos. Imagínense, la persona que tiene el mismo puesto que yo, pero que no padece diabetes y yo sí padezco diabetes. Tengo más retos que atender, además de la propia carga laboral, del estrés que me genera, la ansiedad que también puede generar en algunos casos, por supuesto, eso es normal, que haya estas reacciones emocionales, a todos nos ocurre, pero con un padecimiento físico tan importante. Ujú. El 63% de las personas con diabetes afirma que el miedo a desarrollar complicaciones relacionadas con con la diabetes afecta su bienestar. ¿Cómo no va a afectar si yo tengo presente que mi enfermedad se puede complicar si algo me sucede? Si no la trato con toda la disciplina y compromiso posible, eso se podría complicar, se me podría salir de las manos. Ajá. Entonces, también el 28% de las personas con diabetes se encuentra difícil mantener una actitud positiva respecto a su condición. Y decíamos hace rato que no solamente tiene que ver con la persona. Algo que ocurre con las personas con diabetes, así como con otras enfermedades, es que pueden ser víctimas, fíjense, aquí lo dice, de estigma, de discriminación o incluso de exclusión. Imagínense que a lo mejor es un escenario raro, pero imagínense que no me quisieran contratar en un trabajo porque tengo una enfermedad. Pensemos en ese ejemplo. Estaría siendo excluido, estaría siendo discriminado, se me estaría estigmatizando. Ujú. O imagínense que la gente prefiere no relacionarse conmigo porque no puedo hacer determinadas actividades que a los demás les agradan, pero no las hago porque yo sé que tengo un compromiso con mi organismo, con mi salud y con mi bienestar y tengo que cuidarme. Pero imagínense que se me estigmatiza por eso, que se me pone, hagan de cuenta el estigma, como si se me pusiera una marca, que en este caso se llama tener diabetes. Y que además los otros pueden llegar a relacionarlo con, es que a ti no te importa tu salud. Es que tú tienes diabetes porque es tu culpa, porque no te cuidas. Es que tú te lo buscaste. Pensemos si alguna vez aquellas personas que nos sintonizan o que nos sintonizarán en este video han sido víctimas de comunicaciones de ese tipo, estigmatizantes, discriminatorias o que nos excluyen. No todo depende de la persona. Decíamos, hay factores ambientales, tanto hay genéticos como ambientales, que pueden contribuir a que se presente. Entonces, esas comunicaciones son incorrectas. Tú tienes la culpa por tener diabetes. Es tu problema. Tú te lo buscaste. Insisto en esa expresión. Es incorrecto eso. Pero ahora pensemos también, esas comunicaciones muchas veces tienen que ver con profesionales que atienden a personas con enfermedades. Y puede ser el caso de psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, enfermeras, nutriólogos. Una persona me ponía un ejemplo de tal vez otro padecimiento que está abordando con su médico y el médico utiliza una expresión lamentable, estigmatizante y discriminatoria. Es que hay que dejar de tragar, le comentó al paciente. ¿Se imaginan? Ese tipo de prácticas hay que empezarlas a quitar de nuestro vocabulario. Siendo médicos, siendo psicólogos, siendo profesionales de la salud, siendo promotores, promotoras, siendo también población general. Si mi familiar que tengo al lado padece diabetes, no le voy a comunicar cosas de ese tipo, porque ahora entiendo que la diabetes tiene que ver con un montón de factores que uno sí, uno puede contribuir la persona a controlarlos, como decíamos, la actividad física sería un ejemplo, pero hay otros que no controla como tal.
La cuestión genética no la controla la persona. Las cuestiones ambientales. Quisiéramos controlar, tener las mejores condiciones para vivir una vida plena, todos, por supuesto. Pero no es así en muchos contextos, o en la mayoría de los contextos que vivimos en la actualidad mundial. Entonces, sí, imagínense que no solamente es mi enfermedad, sino también la comunicación a la que estoy expuesto por parte de los demás. Si tengo diabetes, voy a tener una ansiedad incrementada. Voy a tener mayor estrés, además de todo lo que implica vivir, que ya de por sí es estresante. Algunas personas sabemos que lo manejan, gestionan ese estrés, gestionan esa ansiedad, pero otras puede ser más complicado cuando hay de por medio presentes padecimientos físicos como la diabetes. Decíamos las complicaciones y decíamos también mantener una actitud positiva respecto a su condición. Si desde el primer, si yo estoy motivado, por ejemplo, o motivada para acudir al médico para tratarme, pero resulta que recibo una comunicación estigmatizante o discriminatoria, va a ser poco probable que los cambios necesarios para que yo mejore se presenten. Porque entonces, o incluso si viene de parte de mis familiares, que me presionan, que me hostigan en algunos casos, para que yo me cuide. Acuérdense que el cambio se produce más cuando recibo una comunicación más positiva de los demás y por supuesto de mí mismo, porque el estigma también puede venir de mí mismo, que me percibo tal vez incapaz de hacerlo y que por lo tanto estoy condenado a esto, que no puedo, no tengo los recursos ni maneras para cambiar. Pero resulta que sí, decíamos hace rato, sí tenemos las herramientas médicas, tecnológicas y de información y conductuales para abordar esta problemática, para controlarla. Pero volvamos a esos desafíos de las personas que padecen diabetes. Ya decíamos, el acceso a medicamentos, imagínense. Yo estoy completamente motivado, motivada para atenderme, pero resulta que no hay accesibilidad. No tengo, ni siquiera son asequibles, asequibles. Pueden costar caros, puedo yo tener una situación económica adversa y a lo mejor no me es posible. Se vuelve menos accesible el tratarme. Ajá. O a lo mejor resulta que no tengo disponible un profesional de la salud, un médico, nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, etcétera, que me pueda atender. Una barrera, decíamos, es el manejo diario de la diabetes. Mucho del manejo del tratamiento para la diabetes tiene que ver, sí, con la persona que haga ese manejo diario de la diabetes. Miedo a desarrollar complicaciones, el miedo a las agujas, que a lo mejor ustedes dirán, "Ah, es que eso no es para tanto". Pero acuérdense, todo es relativo. Lo que a ti te da miedo, a mí puede que no me provoque mayor reacción. O bien a ti no te provoca mayor reacción, pero para mí es aterrador, una aguja. Imagínense esos retos. Entonces, sí, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para concientizarnos de todas las implicaciones que tiene esta problemática. Aquí ya lo veíamos, muchas personas reportan sentirse estigmatizadas, discriminadas. Y fíjense, decíamos, ese tipo de estigma o de prácticas discriminatorias o de verbalizaciones negativas para la persona que tiene diabetes, directamente le va a afectar. Le va a afectar porque entonces no se va a cuidar. Y eso se ha visto en algunos estudios, que las personas que son víctimas de este tipo de violencia, de estigma, discriminación, se cuidan menos y por lo tanto presentan esos indicadores más bajos de su salud física. No logran bajar de peso, no siguen su tratamiento, tienen más ansiedad, depresión, porque la depresión puede acompañar a la diabetes. Les cuesta más trabajo, por ejemplo, dejar de fumar, si son víctimas de todas esas prácticas inadecuadas de parte de los otros, profesionales, familiares, población en general. Pero entonces, vayamos a la parte donde sí podemos hacer algo. Quitémonos por un momento esta idea de que todo es adverso, donde yo estoy desarrollándome y que a lo mejor no tengo camino. Resulta que sí tengo camino. Y va desde el inicio, desde preguntarme a mí mismo o a mí misma, ¿en qué momento yo podría atenderme? ¿En qué momento yo podría recibir orientación cuando se trata de un padecimiento tan grave como la diabetes? Tiene que ver desde el primer momento, desde el momento del diagnóstico.
También, si yo ya fui diagnosticado, diagnosticada, ya acudí al médico, ya estoy en monitoreo, en tratamiento, pero resulta que no estoy alcanzando los objetivos que planteé con mi médico, con mi médica, entonces tengo que hacer un reajuste ahí y necesito recibir más información, necesito que se reajuste mi tratamiento y eso es bien importante, que como profesionales, si ustedes nos están viendo, es un trabajo conjunto, como decíamos al inicio. Esos objetivos se van a ver socavados, se van a ver obstaculizados si, por ejemplo, no hay esa cooperación entre el profesional y la persona que llega a la atención. O bien cuando existan factores de complicación, y esos pueden ser otros problemas de salud, o bien de tipo psicológico, factores emocionales o incluso limitaciones físicas. No se puede tratar cada caso exactamente igual, y por lo tanto es necesario ser sensibles ante las diferencias individuales de cada persona. Ninguna es idéntica, en primer lugar, y tampoco parten del mismo lugar. Tienen circunstancias de vida muy diferentes, muy variables. O bien también cuando se trata de transiciones de etapas vitales, por ejemplo, que yo ya viví toda mi vida y ya en la vejez ya no me puede pasar la diabetes. Ese es un mito que algunas personas tienen, que ya llegando a esta etapa tardía, la vejez, o ser adulto o adulta mayor, ya no puedo padecer diabetes y resulta que sí, porque decíamos, tiene que ver con las conductas que yo realizo de alimentación, actividad física, con la cuestión ambiental y genética, decíamos también. Entonces sí se puede presentar incluso en la vejez o incluso en la adolescencia. Los chicos son fuertes, están creciendo y a ellos no les puede pasar. Sí les puede pasar. Ujú. Entonces, una de las cosas, en primer lugar, que se tiene que hacer es acudir con el profesional de la salud para recibir diagnóstico, para recibir el tratamiento más eficaz, el que más les va a favorecer a ustedes, que puede que nos estén viendo y padezcan diabetes, para tener un mejor control de la diabetes. Y uno tiene que ver justo con las citas que uno puede tener, con tomarse el medicamento a la hora que me lo están diciendo, en la dosis que me lo están diciendo, si son gramos, si son mililitros, si son inyecciones, hacerlo con la frecuencia que me lo piden, una vez al día, varias veces al día, o si tengo que monitorear mi glucosa varias veces al día, es algo que tengo que comenzar a hacer y dominar para que se favorezca el que yo sí lo haga. Las 6 veces que me puede ser necesario, 6 o 10 veces que yo lo tengo que hacer a lo largo del día, que entiendo, puede ser pesado, ya decíamos, puede ser una barrera, pero que se incremente esa probabilidad de que yo lo haga porque estoy recibiendo la información, el entrenamiento para hacerlo. O bien, fíjense, mis familiares lo están recibiendo porque la persona no está sola. Sus seres significativos, sea su esposo, esposa, sus hijos incluso, u otros familiares, pueden favorecer la recuperación de la persona, que la persona recupere ese bienestar. Entonces, la persona no está sola, incluso los profesionales de la salud deben incluir a los familiares para favorecer que estos cambios que son difíciles de realizarlos se comiencen a dar. Ujú. Lo sabemos, ¿verdad? Cambios en la dieta. Incluso si no padecemos diabetes, un cambio en una dieta puede ser difícil para todos. Ujú. Cambios en el estilo de vida, decíamos hace rato. Resulta que por los cuidados que yo tengo que llevar a cabo, a lo mejor ya no me puedo exponer a ciertas cosas. Ya no me puedo exponer a estar inhalando humo de tabaco, ni propio ni de las otras personas, decíamos, de segunda mano, o ser fumador o fumadora pasiva. Entonces, eso es bien importante, el seguir las indicaciones de su médico o de su profesional, sea un nutricionista o sea de otro tipo, psicólogo, por ejemplo. Es importante seguir eso. Ujú. Y a veces no ocurre de esa manera y porque es involuntario. O sea, nosotros sabemos que en ocasiones a la gente se le puede olvidar. Está comenzando estos cambios nuevos para la persona y a lo mejor se olvida de la pastilla, se olvida de monitorear su glucosa. Se le olvida hacer actividad física porque es una actividad a lo mejor con la cual no ha estado tan en contacto a lo largo de su vida o en los años recientes no ha estado en contacto. Ahí hay un reto de retomar la actividad, ajá, de volverla a aprender, de volverla a realizar con la suficiente duración y las veces necesarias a la semana para cumplir con este objetivo, que uno de ellos sabemos es el disminuir la masa corporal, el bajar de peso en las personas con diabetes.
Todos esos son obstáculos, pero veremos entonces algunas estrategias que son fundamentales para ello, que ustedes seguramente ya conocen porque en otras ocasiones, tanto a mí como a otros compañeros, como a otros profesionales de otras instituciones, nos ha tocado hablar sobre conductas de autocuidado. Muchas de ellas ya las conocemos, tal vez esto para ustedes sea un repaso, pero si no es repaso y es información nueva, pues qué bueno que usted esté eh, conociéndolo por primera vez de manera un poco más específica. Aquí tenemos 12 consejos para gozar de una buena salud. La Organización Mundial de la Salud nos define y la OPS nos define al autocuidado como esa capacidad que usted tiene y también para las familias y las comunidades de promover la salud, una capacidad que tenemos para promover la salud. Y esto se ve reflejado en que somos capaces de prevenir enfermedades, mantener nuestro nivel de salud en ese nivel óptimo y hacer frente cuando se presenta una enfermedad. Ajá. O bien pueden ser discapacidades. Es algo que yo no planeo, pero resulta que ahora tengo una discapacidad. Y esto, recordemos, muy importante, puede ser con el apoyo de un profesional, como un médico, o bien puede ser sin el apoyo de ese profesional, porque a lo mejor no está accesible, porque a lo mejor no lo puedo pagar, porque a lo mejor no lo tengo disponible en mi comunidad. Entonces, yo puedo hacer todo esto con o sin el apoyo profesional. Seguir una dieta saludable, que tiene que ver con una equilibrada. En el caso de diabetes, lo veremos más adelante en la siguiente diapositiva, que no podemos dar una única recomendación para las personas con diabetes porque resulta que la información que tenemos científica nos dice que eso varía de persona en persona. Yo no puedo prescribirle la misma dieta a dos personas que padecen diabetes porque son muy diferentes esas dos personas entre sí. Ujú. Pero sabemos que es importante el consumo de verduras, leguminosas, frutas, algunas de ellas. En el caso de la diabetes sabemos que hay que cuidar el consumo de qué frutas o con qué frecuencia lo llego a hacer. Ujú. Mantenerse físicamente activo a diario, cada uno a su manera. Me encanta esta especificación porque es de manera individualizada. Yo no me voy a poner, lo veremos adelante, no me puedo poner una meta que a lo mejor de ejercicio, de actividad física, que puede realizar mi hijo o mi esposo o mi esposa, pero que yo no estoy en las condiciones de hacerlo. Por eso tiene que ser individualizado, insisto con esa palabra. Las vacunas, por supuesto, no consumir sustancias, específicamente el tabaco, ujú, pero también otras, por supuesto. Evitar el consumo de alcohol también sería una de ellas. Gestionar el estrés para una mejor salud física y mental. El estrés, que es uno de los grandes problemas de salud de este siglo y de esta década, donde las personas es necesario que gestionen su estrés. Puede gestionar, recuerde, ese estrés a través de realizar algo que a usted le gusta, algo que usted disfruta y que le hace por un tiempo, de manera temporal, olvidarse de ese estrés. No significa que con eso ya mi problema desaparece, sino que usted tiene la capacidad de cuidarse incluso cuando está viviendo una etapa difícil en su vida. Salir con su pareja, salir con amigos, salir a comer algo que a usted le gusta, realizar actividades lúdicas, recreativas, que nos producen satisfacción, como puede ser ir al cine, escuchar música. Muchas personas de las que atendemos, por ejemplo, ven al área espiritual como una área importante para su bienestar, para reducir estrés, ansiedad, depresión. Rezar, por ejemplo, ir a la iglesia. Muchas personas hacen eso y es fundamental el área espiritual, de la espiritualidad. Mantener una buena higiene, por supuesto. Incluso si usted no tiene ganas, muy probablemente usted va a encontrar mayor energía y motivación si usted cuida su higiene. Que dice que usted se levanta un día y dice, no quiero hacer absolutamente nada. A todos nos ha pasado, por supuesto. Pero si usted es consistente con mantener hábitos de higiene, seguramente se va a sentir mejor. Va a detectar que me siento mejor cuando sí me estoy cuidando a través de mi higiene que cuando no lo hago. Me siento con menor energía cuando no lo estoy haciendo, por ejemplo. Otros hábitos de la vida cotidiana que parecen que son obvios, pero que hay que tenerlos en cuenta. No conducir bajo los efectos del alcohol ni a una gran velocidad. Respetar esas normas de tránsito es indispensable. Sabemos que muchos de ustedes con nacionales allá en Estados Unidos tienen su licencia para conducir, que conducen a su trabajo, que conducen al supermercado.
Ujú. Conductas de salud, como puede ser abrocharse el cinturón de seguridad en su auto, ponerse casco si usted va en una moto o en una bicicleta. Una conducta sexual que sea segura, prácticas seguras acerca de su sexualidad, por supuesto. Las revisiones médicas periódicas, que no se diga en el caso de la diabetes, son fundamentales. Ujú. Dice aquí, amamantar a los bebés es lo mejor para ellos. Sabemos que es una cuestión natural. Amamantar a los hijos, en el caso de las mujeres, cuando se embaracen y dan a luz. Ujú. Estas recomendaciones, tal vez usted ya las conozca, pero es bueno retomarlas y tenerlas en cuenta para mi cotidianidad. Pregúntese si alguna de estas a usted le estaría haciendo falta reforzarla. Ujú. Decíamos, en el caso de la alimentación y el sueño, es muy importante cuidar estas dos conductas que damos por hecho, pero que es indispensable monitorearlas más si se padece diabetes. Decíamos, de persona en persona, de caso en caso, de tipo de diabetes a tipo de diabetes, puede variar el tratamiento que su médico le proporcione. En algunos casos se utilizan suplementos, por ejemplo. En algunos casos se llega a monitorear de manera muy estricta las calorías que usted consume. Entonces, no podemos dar una recomendación global para todas las personas que padecen diabetes. Eso ahí es indispensable que usted acuda con su especialista. Sí sabemos de manera general que una dieta equilibrada, decíamos, control sobre carbohidratos, reducción de azúcares y sal. Por ejemplo, hay un mito con la diabetes que les quiero dar relacionado con el azúcar, que el azúcar es el único, comer dulces es el único riesgo que yo tengo para padecer diabetes y no. No tiene que ver estrictamente con el consumo de dulces o de ciertos productos de consumo que contienen mucho azúcar. No, ya dijimos que tiene que ver con muchos factores. Decíamos la inactividad física. Ujú. Pero tiene que ver, acuérdense, la glucosa viene de todos los alimentos que consumimos. No solamente de aquellos que tienen azúcar, sino de todos esos. Ajá. Verduras y frutas, por supuesto, proteínas, leguminosas. Esto es muy importante, que acuda de manera específica con su médico y si su médico determina que un plan de dieta es necesario para usted, usted seguramente va a ir con un nutriólogo, nutrióloga, nutricionista, etcétera. Aquí tenemos una imagen ilustrativa de todas esas cosas relacionadas con el sueño. En este caso son los sí y los no para que usted pueda dormir mejor. Sabemos que cosas que no serían adecuadas para favorecer su sueño sería comer de manera pesada ya en la noche. Estar utilizando el celular. Acuérdense que esa luz azul que desprenden todos estos dispositivos, monitores, televisores, pantallas de celular, de tablets, de laptops, es luz azul lo que nos están emitiendo. Y la luz azul, la interpretación, como procesa esa información luminosa nuestro cerebro, tiene que ver con la actividad. Cuando yo salgo y veo la luz, veo el cielo, como lo veo, como luz azul, ¿verdad? Entonces me mantengo activo. Mi cerebro ya en la noche va a relacionar esa luz de mi dispositivo electrónico con mantenerme activo y despierto. Entonces no le estoy ayudando para conciliar el sueño. Ujú. No entrenar de manera muy pesada, muy intensa en la noche o cercano a la hora de dormir. No sería adecuado. Mejor hagámoslo muchas horas antes de que yo me vaya a dormir. Encontrar el tiempo para activarme, pero no a la hora que ya me voy a dormir, porque si no, me voy a estimular, me voy a activar nuevamente. Decíamos no consumir sustancias, porque también tanto drogas como son el alcohol y el tabaco, sabemos que son drogas legales, pero tampoco la cafeína. No voy a tomar café o ciertos tés que contienen cafeína porque me va a estimular y me va a mantener despierto. Hay otros tés a lo mejor que sí promueven esta respuesta de relajación en mí, de sentirme más tranquilo, pero hay que tener cuidado con eso. El estrés, quiero hacer la distinción aquí de que se vale tener estrés, es una respuesta natural en los organismos. Y sabemos que el estrés, porque seguramente si ustedes han sintonizado otras charlas por el consulado, por la ventanilla, por la cual lo estamos haciendo en este momento de Detroit, sabrán que el estrés no es malo en sí mismo. Tiene que ver con cómo lo gestiono yo, cómo me apoya ese estrés para enfrentar las situaciones
peligrosas, demandantes, con presión a lo largo de mi día. Ujú. Pero a lo que nos referimos aquí con no en la noche, tiene que ver con, a lo mejor con esa práctica que solemos hacer, una expresión en México que usamos, que tiene que ver con, que seguramente usted conoce, con consúltalo con la almohada. Han escuchado esa frase seguramente. No, la cama, mi dormitorio no es para que yo me estrese pensando en lo que tengo que hacer al siguiente día. Mi cama significa relajación. Mi cama significa dormir. Ajá. Entonces, más bien que se relacione con eso. El estrés voy a ponerme a pensar en las cosas estresantes que tengo pendientes, pero en otro momento, no a la hora de dormir, por favor. Y entonces lo sí, vamos a levantarnos a la misma hora, vamos a crear un hábito donde nos levantamos y nos dormimos a la misma hora. Ajá. Tomar algunas caminatas vespertinas puede favorecer. Fíjense, no estamos haciendo un entrenamiento intenso. Es diferente. Acá una caminata que me relaja, que me prepara para disminuir el estrés, la ansiedad y conciliar mejor el sueño. Tener una rutina que sabemos varía de persona en persona, pero cepillarme los dientes. Si voy a tomar un poco de agua antes de irme a dormir, no mucha, porque sabemos que eso generaría que yo me levante al baño. Ujú. Tener una cama cómoda, que la temperatura pues sea más o menos adecuada, tomar un baño relajante con agua caliente puede ser. Entonces sabemos que sí tenemos alternativas para empezar a producir estos cambios importantes en nuestra vida. Más específicamente quiero compartirles rápidamente acerca de este cuidado que tiene que ver con el cuidado de los pies en las personas con diabetes. Es una de las conductas fundamentales que es necesario desarrollar cuando se tiene el diagnóstico de diabetes. Ajá. Entonces aquí vemos que un nivel elevado de azúcar en la sangre y sobre todo mantenido durante ya un largo periodo de tiempo puede dañar incluso los nervios, especialmente los de nuestras extremidades como las piernas o los pies. Y veremos en la siguiente diapositiva que eso nos puede llevar a padecer esto que está resaltado en negrita aquí, neuropatía periférica diabética. Tiene que ver, por supuesto, también con la circulación de la sangre. Entonces, algunas cosas que pueden incrementar ese riesgo, pues tiene que ver con esto que decíamos, la neuropatía periférica diabética, que dañan los nervios de los pies, imagínense. Enfermedad arterial periférica, daño en esa circulación de mis extremidades, de mis piernas y pies. Deformidades, como dice aquí, juanetes, dedos en martillo, dedos con garra u otros. El fumar, decíamos, es una conducta, un factor de riesgo fundamental a abandonar cuando se tiene la diabetes. E incluso si usted no padece diabetes, también le invitamos a dejar de fumar y a buscar la ayuda especializada para eso. Enfermedades del riñón por la diabetes. Si las personas están en diálisis o están esperando un trasplante de algún órgano, como pueden ser los riñones. Lesiones o amputaciones previas, dureza y callosidades y por supuesto, decíamos, el nivel de azúcar que no estoy controlando de la manera más adecuada. Ujú. Cuando se presenta quiero dejar muy claro la importancia de esto, cuando se presenta esta condición de ese daño en los nervios de las extremidades, de los pies, la neuropatía periférica diabética, se pueden presentar esta serie de indicadores que entonces es una señal para mí de que debo de acudir nuevamente con mi especialista. Si yo de repente detecto que hay esa caída del vello de los pies, ajá, las uñas de los pies son gruesas y amarillentas, estoy desarrollando hongos, hinchazón, piel seca de los pies o agrietada, llagas, ampollas, úlceras o callos infectados, ajá, o una uña encarnada, por ejemplo. Cambios de color o en la temperatura de mis pies. Ustedes lo que quiero es que sean sensibles a esos cambios y al monitoreo sobre todo de llevarlo a cabo de manera cotidiana. Si siento hormigueo, ardor o mayor sensibilidad. Si tengo dolor o calambres en los glúteos, en los muslos, en las pantorrillas, cuando no estoy haciendo ningún tipo de actividad física, porque estoy teniendo estas sensaciones de calambres, dolor, si no estoy haciendo algo que lo amerite? Ujú. Y entonces, ¿qué puede hacer usted para cuidarse? Pues revisar los pies todos los días. Revise sus pies de manera cotidiana, observando de manera
de manera diaria esos espacios entre los dedos, busque cortes, rasguños, ampollas que puedan haberse presentado sin alguna razón, enrojecimiento, hinchazón, ya decíamos. Es necesario pues utilizar las cosas que tenemos a la mano en casa, como puede ser un espejo. Ajá. Si tiene dificultad para revisarse los pies, pida ayuda a sus seres significativos. Pida ayuda a una persona que esté ahí cercana que le pueda ayudar a verificar que no hay ningún tipo de cosa como esta, cortes, rasguños, ampollas, etcétera. Lavarlos con agua tibia, ojo, no caliente es la recomendación especializada. Lavarlos con agua tibia. Comprobar la temperatura del agua con el codo, lo podemos hacer, con la muñeca y hacerlo diario, decíamos la higiene tan importante para todos en absoluto, pero también en especial para el cuidado de los pies en las personas con diabetes. Lavarlos con delicadeza, no utilizar movimientos bruscos, lavarlos con una toalla suave o con una esponja. Para secarlos dice, deje la toalla que absorba el agua o dé golpecitos suaves para que promueva el que se seque. Es decir, cada conducta de cuidado que estamos teniendo aquí para nuestros pies tenía que ver con hacerlo con cuidado. Ujú. Cortarnos las uñas con cuidado, por supuesto, o aplicar crema hidratante. ¿Ok? Finalmente, quiero hablarles de la actividad física, que sabemos que es una conducta de salud, una conducta de autocuidado fundamental en la vida de todos, pero también en las personas con diabetes. Sabemos que hay múltiples actividades que podemos hacer cotidianamente, pero que a veces no nos hemos puesto a pensar en ello. Desde que yo decido, a lo mejor no voy a usar el elevador, pero voy a subir las escaleras. Esa podría ser una conducta que está promoviendo su actividad física. Y sabemos que hay beneficios muy claros, que ya también les han comentado seguramente en estos espacios tan importantes, como es que reduce los niveles de colesterol, la actividad física, fortalece nuestro corazón, mejora la circulación. Vean cómo va directamente relacionado con el tema anterior. Uno de ellos tenía que ver con la circulación, con no llegar a ese punto donde por la diabetes estoy teniendo problemas de circulación. No, con la actividad física voy a intentar contrarrestar eso lo más posible. Bajar la presión arterial, ayudar a mantener un peso saludable. Es una de las prescripciones fundamentales en el tratamiento para la diabetes. Haga actividad física, actívese. Otros beneficios, lo sabemos, es que disminuye el riesgo de caídas y de fracturas, porque usted tiene más ese dominio acerca de su cuerpo, de sus extremidades. Lo mantiene más ágil mentalmente, por supuesto, decíamos, mejora la calidad del sueño, disminuye el estrés, reduce fatiga por la actividad diaria, fortalece los huesos, mejora la memoria. Una recomendación aquí es que no es imprescindible que usted vaya con su médico para pedirle permiso para que usted haga actividad física. Depende también de su caso. Si usted tiene un adecuado manejo de la glucosa en su sangre, si usted toma sus medicamentos, se alimenta bien, muy probablemente usted está capacitado para realizar actividad física o para comenzar a hacerla. Ujú. Y ustedes se preguntarán, oye, yo con diabetes, ¿qué actividad, qué tipo de actividad sí puedo hacer? O bien, ¿cómo le tengo que hacer? El cómo es muy importante, recuerden. Entonces, ¿qué hacer antes de la actividad física? Examinar sus pies, decíamos, para descartar lesiones, usar calzado cómodo con calcetines de algodón preferentemente. La hidratación es fundamental, llevar botellas de agua. Ujú. Identificación, llevar una identificación señalando que usted tiene diabetes. Imagínense que por cualquier razón, por una cuestión de probabilidad, usted tiene un accidente, tiene un percance. Sería necesario que las personas que le auxilien sepan de antemano que usted padece diabetes. Ajá, una pulsera con su nombre señalando eso sería fundamental y un teléfono. Asegurarse de que sus compañeros, si usted va a salir en grupo con su pareja, saber que reconocen cómo tratar, por ejemplo, la hipoglucemia, ese nivel muy bajo de azúcar en la sangre, que es necesario saber cómo tratarlo en ese momento. Entonces vamos a comenzar con una meta realista, una meta que sea alcanzable. Recuerden, no me voy a poner la meta más a la que quiero llegar al final, porque eso sería poco realista. No lo voy a alcanzar seguramente. Ni usted que tiene diabetes, ni yo, si me pongo una meta muy, muy alta desde el inicio. No, vamos a iniciar con lo más básico primero. Puede ser un día a la semana, puede ser 5 o 10 minutos. Es válido hacerlo de esa manera, pero con el paso del tiempo recuerden que ustedes pueden aumentar la frecuencia con la que lo hacen. Sabes que un día ya no es suficiente. Me siento motivado y listo o lista para hacerlo 3 días o 4 días a la semana. O incluso va a llegar el momento en que ustedes digan diario me siento listo para hacerlo. Ajá.
Va a ser los 7 días de la semana, con una duración a lo mejor ya de 30 minutos, una hora, no lo sé. Pero la idea es que vayamos de manera escalonada, escalón por escalón, justo incrementando conforme nos sintamos listos y podemos aumentar justo esa intensidad. Y a lo mejor ustedes se preguntan, para ir terminando, ¿a qué te refieres con intensidad? Aquí tenemos ejemplos de actividades que combaten este estilo de vida sedentario. Ajá. Y que tienen que ver con, voy a hacerle un poco de zoom aquí. Fíjese, actividad física liviana tiene que ver con caminar, por ejemplo, caminar lento, hacer la cama, lavar platos, planchar, preparar comida, tocar algún instrumento. Ujú. Fíjese que mientras usted realiza cualquiera de estas cosas, usted puede conversar, puede cantar, puede estar haciendo otra cosa a la vez, pero es una actividad liviana de actividad física. Ajá. Vamos a la actividad moderada. Cuando practica actividad física moderada, usted puede conversar, pero a lo mejor no cantar, porque tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Caminar a paso rápido ya implicaría que esté más al pendiente y cuidado que no me vaya a tropezar. Barrer, trapear, andar en bicicleta, por ejemplo, en un sector plano, o incluso bailar o nadar. Fíjese cómo usted que tiene diabetes no está incapacitado para bailar ni para nadar, sino simplemente tomar las precauciones necesarias, por ejemplo, con el cuidado de los pies. Ahora bien, usted que tiene diabetes también puede realizar una actividad intensa o vigorosa. Ajá. Puede trotar, correr, llevar una carga pesada, jugar basquetbol, fútbol, andar en bicicleta con un esfuerzo ya mucho más elevado, o jugar tenis. Cualquiera de estas cosas sí las puede hacer tomando las consideraciones que dijimos. ¿Qué hago antes de la actividad física y cómo lo voy a llevar a cabo? Entonces, muy bien. La idea es combatir este estilo de vida sedentario. Y en caso, aquí sí quiero que tomen nota específicamente de cuándo no realizar la actividad física. ¿Cuándo no? Si no está teniendo un control adecuado y tiene más de 200 gramos de, 240, perdón, miligramos de glucemia capilar, ustedes saben que la glucemia capilar tiene que ver con ese monitoreo que pueden hacer con una gotita de sangre a través del aparato, del monitoreo que pueden tener. Ustedes pueden identificarlo y entonces saben que con esta cantidad, si me sale una cantidad similar a esta, no puedo hacer actividad física. También. Ujú. Si es menor de 100 miligramos por decilitro, en este caso puede que necesite tomar una colación saludable antes de comenzar el ejercicio. Entonces se dan cuenta cómo tenemos control sobre el cómo, cuándo, qué hacer antes y cómo lo voy a hacer. Si tiene síntomas de hiperglucemia, que el azúcar está elevada, presenta sed, orinar demasiado, decaimiento o de hipoglucemia, usted no va a hacer actividad física. Lo va a saber con su glucómetro, ¿ok? Si usted está en ayunas, tampoco lo va a hacer. O si la temperatura ambiental es excesiva, es extrema, no lo va a hacer. O bien, si decíamos, si usted tiene una herida en el pie, tampoco lo va a hacer. Y aquí tenemos ejemplo de una meta que esperemos que alcance usted. Sobre todo las personas con diabetes tipo 2, que a lo largo de la semana, al menos entre 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada. ¿Recuerdan? Me voy a regresar tantito. Aquí tenemos la moderada. Caminar a paso rápido, barrer, trapear, andar en bicicleta. O al menos de 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa. O una combinación que sea más o menos equivalente. Vigorosa, recordemos, trotar o correr, llevar una carga pesada, jugar basquetbol, fútbol, tenis, andar en bicicleta, etcétera. La idea es obtener al final un hábito de conducta que ustedes ya se activaron físicamente, que ya le puedan reportar a su médico, a su especialista, que esa área está cubierta. Y entonces usted se puede preguntar, ¿qué podría hacer si practico actividad física? ¿Qué beneficios voy a obtener de esto que voy a hacer? Puede hacer una lista de las actividades que usted tiene disponibles. Sabemos que no son las mismas para todos. Y entonces averiguar, por ejemplo, en mi comunidad, en el consulado, qué actividades físicas tienen implementadas. En algunos consulados hemos sabido a través de la experiencia del trabajo con connacionales que ofertan actividades físicas, incluso con un entrenador, con una persona que sabe específicamente de eso y ha tenido beneficios muy importantes porque a la gente le es atractivo. Pero si yo no tengo disponible eso, ¿cómo le voy a hacer para llegar a esa meta de actividad física? Entonces, usted tiene que planificar qué actividad voy a realizar en las próximas 2 semanas, en qué horario, por cuánto tiempo, cuántas veces por semana y comentarlo con su médico. Es válido comentarlo
para que le dé retroalimentación sobre qué tan adecuado sería o si sería adecuado más bien bajarle en cuanto al nivel de intensidad. Finalmente aquí tenemos ejemplos de los cuales usted puede retomar en su actividad física, caminar 10 minutos después de su almuerzo y de la cena, buscar una persona, un amigo, compañero para caminar. Es importante esa cooperación. Acompañar a sus hijos al colegio, caminando, pasear a su mascota, hacer ejercicios como estiramientos que usted puede buscar en YouTube, en la televisión, hacer jardinería, bailar con música de la radio, televisión, bajarse del bus una parada antes para caminar. Decido caminar este día bajándome antes de mi estación habitual. Mientras trabaja, tomar descansos, en lugar de ir por el café, en lugar de ir a fumar, mejor usted haga una caminata. Serían ejemplos. Y ya por último quiero que ustedes vean estos códigos QR donde ustedes pueden tener acceso a estos módulos de la Organización Mundial de la Salud para el cuidado de los pies y para la actividad física. Me gustaría que los descargaran si tienen, si padecen diabetes y conocen a una persona que padece diabetes, para que ustedes los puedan descargar estos recursos que revisamos de manera breve el día de hoy. Y entonces, como conclusión, la concientización acerca de este trabajo cooperativo entre profesionales y la persona que padece diabetes y las personas alrededor, como son familiares o amigos o personas significativas. Eso es fundamental, esa cooperación, para, en primer lugar, quitarnos esas ideas erróneas relacionadas con estigma, con discriminación, con exclusión, y más bien conocer aquello que sí podemos hacer para favorecer el bienestar de la persona. Agradezco al Consulado de México en Detroit por este espacio. Aquí ustedes tienen la página de Facebook a la cual les pedimos que sigan, pero también tenemos los contactos de Patti Esparza, de la Ventanilla de Cleveland y a Jocelyn Serrano. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por esta plática, Miguel Ángel. Estuvo súper informativa. Me parece que este tipo de herramientas muchas veces las escuchamos, pero no ponemos mucha atención o a menos que seamos nosotros quienes somos los pacientes, pero nos hace muy bien a todos saberlo, ¿no? Como solo si somos nosotros quienes vivimos con diabetes o si es algún miembro de nuestra familia o alguno de nuestros colegas. em, Recordarlo, aprenderlo y las dos cosas nos sirven mucho, ¿no? Y incluso nosotros como em, pues trabajadores del consulado o que estamos en la ventanilla de salud como Patty, nos sirve muchísimo tener estas cosas en mente. Patty, ¿cómo te pareció la plática? ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? No, pues la ventanilla fue creada también para ayudar a la gente, como él mencionó, para ayudar a toda la gente hispana que vive en Estados Unidos, de cómo poder vivir con una enfermedad saludablemente, que es algo que no es lógico, ¿verdad? Pero como con los consejos que dio el doctor Miguel es lo que nosotros hacemos, pues ir a tus citas, tomar tu medicamento a tu horario, hacer tus actividades dependiendo, comunicar con el doctor, qué es lo que puedes hacer. Entonces él cubrió todo eso que nosotros hacemos aquí en las ventanillas para cualquier enfermedad, ¿verdad? Pero diabetes sabemos que es una de las más, enfermedades más crónicas, más grandes aquí en Estados Unidos y el número uno pues es los hispanos. Entonces por eso me encantan estas pláticas porque yo lo que le quiero decir a la comunidad es que se atienda, que si tenemos ferias de salud aproveche y vaya una vez al año a hacerse los exámenes, que son gratuitos, a veces nos mandan medicina de México, la vecina o la cuñada o la tía tiene un tipo de diabetes y piensan que el mismo medicamento va a ser, te va a sanar y no, no debemos de automedicarnos porque es muy peligroso, puede tener ella no más alta presión, con diabetes o cosas así. Es mejor revisarse, para eso están las ventanillas. Si alguien no tiene un doctor primario, se puede comunicar pues ya en Cleveland acá conmigo para saber dónde referirla dependiendo del condado donde la persona viva. Y es muy importante atenderse la diabetes, se los digo por experiencia propia. Entonces, muchas gracias, doctor, y felicidades. Este tema es muy común aquí, pero las personas que tienen diabetes a veces no quieren atenderse por a lo mejor el lenguaje, a veces no saben si tienen que pagar o todo eso, pero para eso estamos las ventanillas y me pongo a su disposición como siempre.
Muchas gracias, Patti. Y muchas gracias otra vez al doctor Miguel Ángel Pérez. Estuvo muy informativa la plática y pues seguimos en comunicación. Cualquier persona que esté viendo este live puede contactarnos aquí en el Facebook del consulado o tienen ahí los datos de Patti Esparza en la ventanilla. Nos pueden mandar un correo directamente al consulado. Y pues muchas gracias. Espero que tengan una linda tarde ambos y todas las personas que nos están viendo. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día.